El tema del día de hoy está basado en Mateo 11, 29, 30. Mateo 11, 29, 30. Por cierto, este es el tema número 27 de esta serie. Vamos a leer Mateo 11, ¿ya estamos ahí? Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Voy a encomendarme al Señor. Gracias, Señor mi Dios, por tu palabra, Señor. Tu palabra dice que es lámpara a nuestros pies, Señor, es lumbrera a nuestros caminos, Señor. Bendícenos, Señor mi Dios, todos los que estamos aquí, los que nos están escuchando también en cualquier parte, en cualquier lugar que nos escuchan, Señor mi Dios. Te pido, Señor, que tú derrames de tu gracia sobre cada uno de los que van a escuchar esta palabra y sobre mí también, Señor. Dame de tu gracia también para poder exponerle tu palabra, Señor, para poder ahora sí que exponerla de una manera fácil, entendible, que solamente tu Santo Espíritu lo puede hacer. Gracias, Señor mi Dios, por tu palabra. Bendice, Señor mi Dios, esta enseñanza en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. El Señor Jesús dice el día de hoy: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. El tema del día de hoy le puse como título: aprendiendo la humildad, porque cuando soy humilde soy como Cristo. Ese es el título del día de hoy. Aprendiendo la humildad, porque cuando soy humilde soy como Cristo. ¿Cuántos queremos esta humildad de Cristo en nosotros? Hoy aprenderemos, mis hermanos, sobre este atributo tan importante, la humildad de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, a través del Espíritu Santo nos daremos cuenta cuánta humildad quizás nos hace falta, cuánta humildad nos hace falta de aprender a nuestro Señor Jesús. ¿Qué tan humildes somos? ¿Se ha puesto usted a pensar qué tan humilde es usted? ¿Qué tan humilde, o usted puede también ver en alguien qué tan humilde es la persona? Podemos ver también la humildad de Dios, la humildad de Cristo, Señor Jesús. Hace ratitos cantamos esta alabanza, que haya pues en nosotros ese sentir que hubo en Cristo. Eso está en Filipenses 2:5, vaya buscándolo, Filipenses 2:5 al 8. Entonces, este versículo del día de hoy, Jesús dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde, fíjese, manso y humilde de corazón. Si hay algo que tenemos que admirar de nuestro Señor Jesús, aparte de todos los atributos que Él tiene, mis hermanos, la santidad, el Dios todopoderoso, bueno, hay muchos atributos que Él tiene: bondadoso, misericordioso. Uno de los atributos que debemos de admirar es su humildad. Vamos a conocer la humildad del Señor Jesús el día de hoy, mis queridos hermanos. Entonces, en Filipenses, Pablo dijo de esta manera, Filipenses 2:5 al 8 dice, que lo cantamos hace ratos: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, fíjese, el cual siendo en forma de, nada más póngase a pensar eso, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. O sea, fíjese, siendo Dios, ahora estando en la condición de usted y yo, en esa condición, no se exaltó en decir: no, pues yo soy Dios, yo soy más que ustedes. Él no dijo, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. Eso, mis hermanos, es digno de admirar de nuestro Señor Jesús. El día de hoy, si usted no tiene algo como orar, por ejemplo, es que no sé orar, no sé qué decirle a Dios. Bueno, con solamente meditar, pensar, ¿cómo es que siendo Dios se despojó de sí mismo, se hizo hombre y en esa condición de hombre murió? Pero ¿por qué murió? ¿Para darse a conocer que Él era Dios y todo eso? No, murió por ti y por mí, murió por nuestros pecados. Eso es la humildad de nuestro Señor Jesús. Y fíjese, cuando Él iba camino a la cruz, ¿cómo lo estaban haciendo? Dice que hay un pasaje donde dice que tapaban su rostro y después le pegaban y decían: a ver, dime, ¿quién te pegó? Imagínense hasta dónde. Y Dios no respondió, o sea, Jesús no respondió ni siquiera para demostrar que Él era Dios, ni siquiera para demostrar que Él sabía quién lo pegó. No, mis hermanos, Él no se exaltó. Este versículo dice: haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el tema pasado aprendimos que no hay otra adoración más pura que la obediencia. ¿Sí se acuerdan? Que hablamos de la obediencia. No hay una adoración más pura que la obediencia. Tu obediencia es la que adora al Señor. Tu obediencia. Y nuestro Señor Jesús nos dice que seamos obedientes y ahora nos dice que seamos humildes. Humildes, mis hermanos, pero no una humildad ficticia, no una humildad fingida, no una humildad que, o hay personas que dicen: es que yo soy humilde. O sea, eso no es humildad. Aquí Dios dice, o Jesús dice, tienes que ser humilde de corazón. No, no para exaltarte, no para darte a conocer, de corazón. Ahora, ya lo dije anteriormente, pero usted ha podido meditar sobre la humildad del Señor. El día de hoy vamos a meditar al respecto de la humildad de nuestro Señor Jesús. Una vez más, dice Pablo, siendo Dios. Póngase usted por un momentito, no se la vaya a creer, ¿verdad? Pero póngase un momentito en esa condición de Dios. Póngase usted un momentito ahí, en esa condición de Dios, siendo Dios. Ahora, siendo Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el que le dio la vida a usted y a mí, David dice que él, fíjese, él ya conocía, dice: tú conociste mi embrión, me formaste en el vientre de mi madre. Ahora, en esa condición de siendo Dios, mis hermanos, se hizo igual a nosotros, igual a usted, igual a mí. Con esas limitaciones que nosotros tenemos, Él se hizo también con esas limitaciones, mis hermanos, semejante, dice, igual a ti y a mí. Dios, Dios. Ahora, el Dios de la Biblia, no el Dios que nosotros a veces se nos ha enseñado, ¿verdad? A veces nosotros mismos construimos, o mejor dicho, fabricamos nuestro Dios, o elegimos un Dios a nuestra manera, un Dios que nos consiente todo y lo adoramos. O a veces, por ejemplo, las religiones, ellos se hacen un Dios, un altar, y ese Dios dice que Él me concede todos mis caprichos. No, el Dios verdadero, a ese Dios verdadero se hizo igual a usted, igual a mí. En Juan 1, 3 al 5 dice, fíjese que ese Dios que se hizo hombre, Jesús que se hizo hombre, mis hermanos, fíjese la humildad de Jesús. Juan 1, 3 al 5 dice:
Juan 1, 3 al 5. Este capítulo, pues ya lo sabemos, bueno, si leemos la Biblia, ¿verdad? Tenemos algo en memoria de lo que dice Juan 1. Dice, Juan 1, versículo 3 al 5, vamos a leer, dice, todas las cosas, ¿qué, mis hermanos? ¿Qué dice ahí? Todas las cosas por Él, ¿qué? Fueron hechas, y sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. En Él es toda la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Fíjese, ese Dios se hizo igual a nosotros. ¿Qué dice? Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas. En Hebreos dice, no lo busque, dice Hebreos 1:3, dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ese Dios, mis hermanos, dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Fíjese, ese Dios se hizo hombre, se hizo igual a usted, se hizo igual a usted y a mí. El creador de todo, el que sustenta todo. El hombre común no puede creer esto, mis hermanos. Si usted le predica a alguien, por eso muchos no creen que Jesús es Dios. Porque dicen, ¿cómo un hombre siendo Dios se hizo hombre? Por eso hay muchas sectas que no creen creen en Jesús, pero en nada más hombre, como un profeta, como todos los profetas en el Antiguo Testamento, o como los apóstoles, o como usted y yo. Sí creen en Jesús, pero no creen que es el mismo Dios. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo es que nosotros, por eso le cantamos hace ratitos? Yo estaba meditando cuando la hermana decía, como una flor fuiste pisoteada. Y en ese momento Dios me estaba diciendo, tal vez tú no puedes, o las personas ya no. Es más, a una mujer el día de hoy, si tú le regalas una flor, ellos dicen, no me regales flor, mejor dame otra cosa de más valor. ¿Por qué? Porque hasta una flor ya no es que ha perdido el valor, sino que ya lo hemos echado como insignificante. Por eso cuando cantamos como una flor fuiste pisoteada, como que no cobra tanto sentido, ¿verdad? Porque una flor es pues una flor, pues ¿qué tiene una flor, verdad? Pero cuando fue escrita el que escribió esa alabanza, mis hermanos, él se metió en eso y él dijo como esto, la belleza de la flor, esa belleza de la flor, una flor es hermosa, su olor, su fragancia, mis hermanos, esa flor ahora fue pisoteada. Por eso lo compara a Jesús como una flor. Entonces, si nosotros aquí, mis hermanos, logramos entender estas palabras de que Jesús, la humildad de Jesús, el creador de todo, se hizo hombre. Ahora, mis hermanos, usted y yo, ¿qué? Vamos a pensar, ok, tal vez usted es un maestro, es un pintor, es un escultor, es un que hace algunas obras, ¿verdad? Hay muchas personas, por ejemplo, los que se ingenian, ¿verdad? Los que hicieron los carros, los que hicieron estas luces, todos los que pensaron esta televisión, todo lo que nosotros podemos apreciar el día de hoy, la tecnología. Bueno, ellos lo fabricaron, pero usted y yo, mis hermanos, ¿qué hemos hecho usted y yo? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos creado? Un ejemplo. ¿Qué hemos creado nosotros, usted y yo? ¿Qué hemos creado? Para nosotros a veces sentirnos más que Dios.
El salmista, por eso el salmista entendió muy bien esto, mis hermanos, de que el hombre sin Dios no es nada. Salmos 8:4 dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Él dijo así. Ahí él estaba viendo, comparándose con Dios. O sea, ¿qué somos nosotros, mis hermanos? Tan solo subes en un avión y ya no se va a ver nada de lo que es el hombre, ¿sí o no? ¿Cuántos de nosotros hemos subido en un avión? Usted ve así, por eso a mí me gusta irme al lado de la ventana, me gusta comprar mis boletos ahí al lado de la ventana, me gusta apreciar el paisaje, pero ya nada más se ve lo verde, o a veces nada más se ven las nubes, pero alguien caminando, un ser humano caminando, no se ve. Somos miniaturas, mis hermanos. Ahora, que ya vimos un pizquito, así como un pizquito de sal de lo que es Jesús en condición de Dios. Ahora pensemos en su humildad. Si nosotros pensamos en la humildad de Jesús, mis hermanos, nos ayudará mucho a ser humildes como Él es, a ser humildes como nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Porque por Él nosotros recibimos la salvación. Él murió por nuestros pecados. Ahora nos toca imitarlo a Él, que lleguemos a ser como Él. No lleguemos a ser como Dios, ¿verdad? Como todo, porque hay muchos que caemos en este error, ¿verdad? No, pues es que pues con el hecho de predicar o tener un cargo en la iglesia, a veces el hombre llega a creerse más, mis hermanos, pero no, la humildad de Cristo. Tenemos que imitar la humildad de Cristo. En esa condición de Dios, se despojó de sí mismo, se bajó, fíjese, se bajó de su trono, vino a ser un hombre. No un hombre, mis hermanos, no un hombre arrogante, no un hombre con una intención de creerse superior a nosotros los hombres, no. ¿Cuánto nosotros hemos leído, mis hermanos, que Jesús muchas veces se portó arrogante? Bueno, se portó de una manera no arrogante, sino que se portó cuando Él tuvo que, por ejemplo, demostrar el pecado del hombre. Cuando les decía a aquellos maestros de la palabra de Dios, hipócritas les llamaba. Pero ahí Él obviamente lo hacía con amor. Fíjese nada más, siendo Dios, póngase eso en su mente, siendo Dios, mis hermanos, vino a nacer en un pesebre. Siendo Dios, vino a nacer en un pesebre. Imagínense eso. ¿Por qué vino a nacer en un pesebre? Siendo Dios. ¿Usted cree que siendo Dios no pudo elegir otro lugar, un lugar, no sé, un lugar más, un lugar mejor? Por ejemplo, hoy en día hay muchos que escogen hasta los hospitales donde pues la criatura va a nacer. Eso no es malo, pero nada más meditemos, por ejemplo, meditemos en siendo Dios, eligió un pesebre. O sea, lo más bajo que existe. ¿Dónde nacer? Siendo Dios. Y siendo Dios, mis hermanos, en Mateo 2:23 dice: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Fíjate, ¿ha usted podido estudiar un poquito lo que es Nazaret? Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret.
Por eso Natanael, cuando le dijeron, Felipe le dijo: hey, he encontrado al Mesías. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De Nazaret puede venir algo, puede nacer algo bueno, puede salir algo bueno? ¿Por qué creen ustedes que Natanael dijo de esa manera? De Nazaret puede haber nacido algo bueno, o puede salir algo bueno. Fíjense, mis hermanos, que dice que Nazaret, fíjese, era una ciudad donde habitaban gente malos de un mal vocabulario, gente no culta, gente bastante mal educada. O sea, gente así como, por ejemplo, en este vecindario de la Lake, usted se pasea un ratito ahí, usted se va a dar cuenta que hay muchos ladrones, muchos drogadictos, mujeres de mala vida y todo, mis hermanos. Nos vamos a dar cuenta ahí. A usted para pasear con su familia, ¿usted escogería venir a pasear con su familia en este lugar? ¿Vea que no? O sea, entonces eso era Nazaret, mis hermanos. Era una ciudad o era un pueblo, mis hermanos, donde la gente era de mal vivir, pues. Dice que ahí asaltaban, o sea, los asaltadores era el pan de cada día. No era gente educada, no era gente que tenía una educación. El lugar de Nazaret dice que era tan pequeña, por eso no se menciona en el Antiguo Testamento. En Nazaret no se menciona en el Antiguo Testamento. Dice que esta ciudad estaba situada a 14 millas de Galilea. Entonces, por lo tanto, dice que Nazaret no era una ciudad comercial, no era una ciudad donde podías conseguir algo, no era una ciudad donde se te antojaba ir a pasearte con tu familia o pasar unos días de vacaciones ahí. No, era una ciudad mal viviente, pues. Habían robos a diario. Ahí habitó nuestro Señor Jesús 30 años. 30 años. Siendo Dios, mis hermanos, eligió nacer en un lugar menos deseado por cualquiera de nosotros. Pongámonos a pensar. Pensemos por un momento. Si usted tuviera la oportunidad, o si nos diera la oportunidad de dónde nacer, ¿ok? ¿En qué lugar nacer y en qué ciudad nacer? ¿En qué lugar elegirías tú? O si te dieran a elegir en dónde crecer, en dónde recibir educación, ¿dónde elegirías tú? ¿Elegirías un lugar donde no tiene absolutamente nada? Nada productivo, nada que disfrutar. Siendo honestos, mis hermanos, creo que si yo o si usted tiene esa elección, te dijeran en este momento, o sea, hey, mira, te damos a elegir dónde vivir, pienso que nosotros elegiríamos la ciudad más hermosa. ¿Sí o no? Elegiríamos la ciudad más hermosa, una de las 7 maravillas del mundo. Ahí puedo elegir yo. Ahí como mire, ese paisaje ahí. ¿A poco no? Podríamos elegir, mis hermanos, un lugar exótico, un lugar donde hay pues muchos paisajes, donde disfrutar. Un lugar donde no hay delincuentes, donde hay paz, tranquilidad, donde hay, ahora sí que buena economía. Por eso muchos de nosotros emigramos a este país por esa razón. Pero, mis hermanos, la humildad de Jesús, fíjese,
nació en un pesebre y eligió vivir en una ciudad, Nazaret, la ciudad más perversa, más pobre que existía en ese tiempo. Esa es la humildad de Jesús. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, mis hermanos, Él puso el mejor ejemplo de humildad como siervo de Dios. Fíjese que la noche antes de su muerte, fíjese, la humildad de Jesús, antes de su muerte, dice que se ciñó con una toalla y lavó y secó los pies de sus discípulos. Hasta incluso, mis hermanos, dice que lavó los pies de aquel que lo iba a entregar. Él sabía. En esa última noche, mis hermanos, Él dijo: uno de los que van a comer conmigo en esta mesa, uno de ellos me entregará. En Juan 13, 12, 17, leamos Juan 13, del 12 al 17. Ojalá que nosotros podamos tener algo o llevarnos algo, mis hermanos, el día de hoy, de la humildad de Cristo Jesús, del Dios a quien nosotros adoramos. Juan 13, del 12 al 17 dice, ya les dije un poquito el contexto. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo, ahí está, ejemplo os he dejado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Fíjese, si sabéis estas cosas, fíjate, si sabéis, si comprendieras, si entendieras estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. La humildad de Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesús, mis hermanos, había dicho: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El apóstol Pedro, el apóstol que estuvo en esa mesa, el apóstol Pedro que dijo: no, a mí no me vas a lavar los pies. Entonces Jesús le dijo: bueno, si no te lavara, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro dijo: entonces lávame todo, Señor Jesús. Ese apóstol, mis hermanos, allá en su epístola, en una de sus cartas, él nos aconseja de la humildad, porque él aprendió de la humildad de Cristo. Primera Pedro 5, del 5 al 6, dice, voy a leerla, escuche, dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, vestidos, ¿qué de qué? Vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Vestidos de humildad. A los humildes, mis hermanos, Dios dice que le da gracia, le da ese favor, le da ese don de ser humildes. La humildad, mis hermanos, es una cualidad de Dios. Es una cualidad de Dios. Dios dice de sí mismo que es humilde. No se trata, cuando Dios dice que es humilde, no se trata que sea inferior a algo, ni que debe sumisión a alguien, sino que su humildad radica en que ejerce misericordia y gran compasión
para con nosotros los pecadores. De ahí, mis hermanos, es la humildad de Dios. La humildad de Dios, Él es humilde no porque está bajo sujeción de alguien más. No, es porque murió por ti, por misericordia, murió por ti, por amor. Él está muy interesado en los pecadores. De eso se trata su humildad. Por eso Él vino, por eso, mis hermanos, Dios dio a su Hijo como sacrificio para todos nosotros los pecadores, para toda la humanidad, en expresión de su humildad. Él dio a su Hijo como sacrificio para ti y para mí, en expresión. Es la manera de que Él se expresa en humildad, en dar. Él dio su Hijo a morir por ti. La humildad de Dios nos enseña muchos, mis hermanos. Ya lo leímos. Fíjese, y a mí me ministra muchísimo. No sé a usted. ¿Cuántos de nosotros aquí leemos la Biblia? Ya les di una hoja ahí de plan de lectura de la Biblia. Ojalá que la estamos leyendo la Biblia. Fíjese que el otro día estaba leyendo cuando Dios manda a Moisés a sacar al pueblo de la esclavitud. No sé si hemos leído esa historia. Cuando está la zarza, ¿verdad? Y Moisés ve la zarza ardiente. Bueno, es un contexto ahí. Entonces, pero el punto es de que Dios le habla a Moisés y dice: he visto la aflicción de mi pueblo, ahora tienes que ir a sacarlos de ahí. ¿Ok? Ya entendimos, mis hermanos, que Él todo lo hizo. Él es el dueño de todo, ¿sí o no? Pero fíjese, cuando Él manda a Moisés, fíjese, Él es el dueño de todo. Él es todo, es su pueblo. Al pueblo de Él iban a ir a sacarlos de la esclavitud. Fíjese, ¿usted qué haría? Un ejemplo, como padres. Un ejemplo, como padres. A ver, ¿qué usted haría si su hijo está en la casa del vecino? Ahí está, no sé, jugando o tal vez, por ejemplo, en este caso, el pueblo de Israel estaba como esclavo. Imagínese a su hijo o a su hija lavando los platos del vecino, trapeando ahí en la casa, haciéndole aseo, limpiando los baños del vecino y todo. Usted va y dice, ¿cómo le diría usted a su vecino? Seamos honestos. Mis hermanos, la humildad de Dios, fíjese, le dijo a Moisés que fuera con Faraón a pedirle que dejara ir a su pueblo. Obviamente hay un propósito para Dios demostrar que Él es el Dios, ¿verdad? Pero no quita, mis hermanos, de que Dios fue al Faraón, el rey de Egipto, por medio de Moisés. Moisés fue el representante de Dios y dijo: oye, vengo en nombre del Dios Altísimo. Dice que dejes ir a su pueblo. Ahora usted imagínese su hijo limpiando los baños del vecino, lavando los platos, trapeando, haciendo cosas, hasta cocinando. Y usted diría: vecino, ¿puedes dejar ir a mi hijo a la casa? ¿Ya que lo haríamos? Por favor, deja ir ahora sí que a mi hijo, para que él ahora haga las cosas que está haciendo contigo, las haga conmigo. No, yo pienso que iríamos, mis hermanos, y decirle: hey, ¿quién eres tú para mandar a mis hijos a hacer esto, lo otro? ¿Verdad? Pero ahí vemos la humildad de Dios. Él es el dador de vida. Es más, Faraón, mis hermanos, él dependía de Dios. Dios le dio la vida, nada más que no estaba haciendo la voluntad de Dios, no conocía a Dios, pero Faraón dependía de Dios. Y aún así Dios,
Fíjese, le pide permiso a que deje ir a su pueblo para que lo adore, para que le honre, para que le ofrezca sacrificio a él. Ese es el Dios a quien nosotros servimos y debemos de aprender de su humildad. Ahora, la humildad, mis hermanos, la humildad, el concepto de humildad que nosotros tenemos cuando decimos, es que el hermano es humilde, a veces les decimos que es humilde por quizás tiene un estatus social bajo, quizás no tiene suficiente economía, es un hombre, mujer pobre, ¿verdad? Y decimos que es humilde. Pero esa persona pobre, imagínense, pobre, si usted trata con esa persona, pues tiene su carácter y saca su arrogancia, saca todo lo que tiene en su corazón. Entonces ahí vemos que no es una persona humilde. Entonces, la persona humilde no es alguien que es pobre o de bajos recursos. La humildad, mis hermanos, no es debilidad. No confundamos eso, no es debilidad, sino es una disposición que agrada a Dios. ¿Ok? No es debilidad. Cuando usted está demostrando que es humilde, no está demostrando ahí, que no puedo. No, usted está demostrando ahí una disposición hacia Dios que es humilde. Aquella actitud que reconoce, dice, la humildad es una actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura que es de Dios. Y la humildad es todo lo opuesto, mis hermanos, a el orgullo, la soberbia. Es lo opuesto de la humildad. La persona humilde reconoce, miren mis hermanos, la persona humilde reconoce su dependencia de Dios. No busca el dominio sobre los demás, sino que aprende a darle valor a los demás por encima de sí mismo. O sea, usted vale más que yo, y así sucesivamente. Darnos el valor, o sea, dar el valor, por ejemplo, el esposo a su esposa, darle ese valor. Recordemos que la Biblia dice que nuestra esposa es la corona, imagínense, del esposo. Entonces, su esposa es su corona, mis hermanos. Pero muchas veces, porque ese valor, no le damos el valor, muchas veces esa corona lo tenemos bajo nuestros pies. Y eso no es el principio de Dios para con nosotros. Para ser humildes tenemos que razonar sobre nuestra relación personal con Dios y con nuestros semejantes según se nos indica en la Biblia, y luego poner en práctica los principios aprendidos. ¿Cómo está eso, mis hermanos? Para ser humildes tengo que razonar cómo está mi relación con Dios, cuál es mi relación con Dios, cuál es mi comunión con Dios, y a la vez cuál es mi relación con mi prójimo, cuál es mi relación con los que me rodean, con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, la esposa con su esposo. Por eso, mis hermanos, Jesús exhortó a sus discípulos que ellos fueran humildes como los niños. Mateo 18:4 dice: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Se da cuenta entonces? La humildad, o sea, la humildad no es que usted tiene un no sé cómo decirlo, o no es una debilidad, no es una pobreza, no, mis hermanos, la debilidad es un valor preciado. Usted es preciado para Dios. Eso es la humildad. La humildad es agradable para Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento dice: si mi pueblo se humillare, fíjate,
si mi pueblo se humillare, yo los escucharé. En el Antiguo Testamento dice eso. Entonces, mis hermanos, la humildad es agradable a Dios. La humildad tiene un alto valor para con Dios. Aunque, mis hermanos, Dios no le debe nada a la humanidad debido a su amor inmerecido. Su amor inmerecido está dispuesto para demostrar su misericordia. Mis hermanos, los que son humildes, esas personas muestran que no, fíjese, que no confían en sí mismos. ¿Ok? Los que no son humildes, las personas que no son humildes, demuestran que, mejor, creo que ya me equivoqué aquí. Los que son humildes, esas personas muestran que los que son humildes demuestran que confían en Dios y no confían en sí mismos. Eso es la humildad. Buscan de Dios. ¿Por qué? Porque ellos saben que dependen de Él. Dependemos de Dios. Dependemos de nuestra vida. Él nos dio la vida, ya lo leímos anteriormente, que Él nos sustenta nada más con la fuerza de su poder, de su voz, mis hermanos. Pablo, mis hermanos, o mejor dicho, Santiago, y también en el Salmos 51, 17, él dice: Dios rechaza al orgulloso, pero es bueno con los humildes. Salmos 51, 17 dice: los sacrificios de Dios, fíjese, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La humildad, mis hermanos, es algo agradable para Dios. Así como lo aprendimos en el tema anterior, la obediencia es tu adoración más pura que existe. Ahora la humildad es algo agradable para Dios. Si tú eres humilde, Dios te escucha. Si tú dependes de Dios, Él te ayuda. La humildad, mis hermanos, nos ayuda o nos guía en nuestro caminar cristiano. La humildad. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos ahora, mis hermanos, que dependemos de Dios. Por eso es que estamos aquí, porque reconocemos que somos dependientes de Dios. Entonces la humildad, cuando nosotros tenemos esa humildad nos guía. En Salmos 25 del 9 al 11 dice, fíjese, leamos Salmos 25. Si usted es humilde, mis hermanos, mis hermanas, Dios lo va a ayudar, Dios lo ayuda y Dios lo guía. Salmos 25, 9 al 11 dice: encaminarás a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Pero vamos a subrayar donde dice: encaminará a los humildes por el juicio. O sea, Dios nos guía. ¿Por qué? Porque dependemos de Él. Nuestra humildad en nuestra humildad reconocemos que necesitamos de Dios. Así como Jesús, Él necesitaba del Padre muchas veces. Él decía: yo no digo las cosas por mi propia cuenta, sino que las digo porque de lo que yo escucho del Padre. Ahí reconocemos la humildad de Cristo, mis hermanos. Él no vino a hacer su propia voluntad. Él no vino a hacer lo que él le parecía bien. No, Él vino a cumplir los mandamientos de su Padre. La humildad, mis hermanos, nos ayuda en tiempos difíciles. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido tiempos difíciles? Si tenemos humildad, eso nos ayudará.
La humildad es de gran ayuda al enfrentar tiempos difíciles. Cuando vienen, mis hermanos, los tiempos difíciles, si somos humildes, mis hermanos, vamos a esperar en Cristo Jesús, vamos a esperar en Dios la ayuda de Él, el sustento de Él. Sabemos de que Él nos dará la salida en cualquier circunstancia que nosotros estemos pasando. Recordemos al rey David. Al rey David pasó por muchas adversidades, por muchos problemas, fue perseguido por el mismo rey. Pero fíjese mis hermanos, el rey David nunca se quejó de Dios, ni pasó por encima del ungido que era Saúl en aquel tiempo. Él dijo no. A pesar, fíjense mis hermanos, a pesar de que él era ya declarado como rey, el profeta Samuel lo ungió como futuro rey, él esperó la voluntad de Dios para poder tener ese cargo de ser rey del pueblo de Israel. La humildad del rey David. Eso me enseña muchísimo también, mis hermanos. Eso me enseña muchísimo, mis hermanos. Si usted está esperando algo, espere en el Señor, espere en Dios, confíe en Él. Cuando el rey David pecó, mis hermanos, y ahí el profeta Natán declaró su pecado, él le dijo no. Cuando él le dijo, él hizo una parábola comentándole de aquel rico o de aquel rey que recibió visitas, pero en vez de matar una ovejita de él agarró de aquel que nada más tenía una ovejita, lo agarró y lo mató para recibir a sus invitados. Y el rey David dijo no, que él muera. Y el profeta Natán dijo no, tú eres ese. Y el rey David, por su humildad, reconoció su pecado. Hay mucho de qué aprender aquí, mis hermanos. Por lo tanto, mis hermanos, todos nosotros como cristianos debemos de cultivar la humildad. Debemos de cultivar la humildad. Debemos ahora sí que de cosechar la humildad. Es parte del fruto del Espíritu Santo, porque si nosotros tenemos el Espíritu de Dios te enseña que tú necesitas ser humilde. Es una necesidad, mis hermanos, porque es parte de la naturaleza de Dios. La humildad es parte de la naturaleza de Dios. No es parte de la naturaleza del pecado. No vamos a confundir eso. Es parte de la naturaleza de Dios, porque Dios es humilde. Cristo fue humilde. En Colosenses 3:12, que ya lo leímos, nada más voy a repetirlo, dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿De qué debemos de vestirnos, mis hermanos? De humildad, de misericordia. En Filipenses 2:3, busquemos Filipenses 2:3, que también lo cantamos hace ratitos. No sé si pusieron atención a los cánticos, las alabanzas. Filipenses 2:3 dice: ahí los apóstoles comprendieron muy bien este principio, mis hermanos, de que estamos aprendiendo el día de hoy, la humildad. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué es lo que nos hace hacer esto, mis hermanos? Es la humildad. Si nosotros no tenemos humildad, podemos ser cristianos, posiblemente podríamos hacer eso, pero vamos a hacer las cosas por vanagloria,
porque usted quiere sobresalir de los demás, quiere ser alguien más importante, quiere ser alguien reconocido. Y es lo que vemos el día de hoy en diferentes iglesias, en las redes sociales. En las redes sociales hay buenas predicaciones, pero al final te dicen: dale like, sígueme. ¿Para qué? Para que sea reconocido. Ahí no hay humildad, mis hermanos. Recordemos que Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe y Cristo. ¿Y Cristo qué dice? Crezca en mí. Es necesario. Mis hermanos, la humildad nos ayuda a tener paz unos con otros. La humildad promueve la paz. La persona humilde no lucha contra sus hermanos, ni los ofende, ni reclama un derecho que él tenga. La paz requiere humildad. Si usted es humilde, usted siempre va a buscar la paz con unos con otros. Y eso fue el consejo de nuestro Señor Jesús: a perdonarnos unos con otros, a amarnos unos con otros. Como ya los temas pasados que tomamos, no vamos a poder amar, no vamos a poder perdonarnos unos con otros si no tenemos humildad. Entonces, mis hermanos, la humildad también es muy esencial para la unidad en la iglesia, en la congregación. La humildad nos ayudará como cristianos a estar contentos, a estar unidos, a estar unánimes, estar en un solo espíritu, en un solo gozo, en un equilibrio como hermanos dentro de la congregación. La humildad. Seamos humildes unos con otros. Salmos 33:1 dice: alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros, dice, es hermosa la alabanza. Ahora que ya tenemos un panorama quizás más extenso de la humildad, sabemos de la humildad de Jesús, que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, dice la palabra, que Él es el más importante sobre todo el universo, pero sin embargo, mis hermanos, es humilde de corazón. Así, en esa condición de hombre, o mejor dicho, de condición de Dios, se hizo hombre. Y dice la Biblia, se hizo hombre y vino no para ser servido. Fíjese, no para ser servido, sino para servir. ¿Podemos ver la humildad de Cristo Jesús ahí? Vino no para ser servido. ¿Cuántos de nosotros, tenemos quizás, o por ejemplo cuando vamos a un restaurante, se entiende, ¿verdad? Porque ahí te tienen que servir. Ahí al mesero le pagan para hacer ese servicio, para servirte. O tiene que ganarse un tips, ¿verdad? Los tips o la propina que tú le vas a dar. Pero ¿cuántos de nosotros, mis hermanos, anhelamos servir a unos con otros? Eso tenemos que hacer aquí en la iglesia, servirnos. Así como Cristo, Él dice que Él lavó los pies de sus discípulos, Él dio el ejemplo. Recordemos que esa tarea antiguamente, mis hermanos, era una tarea nada más para los esclavos en aquel tiempo. O sea, los dueños de las casas, ellos, tenían unos esclavos que hacía esa tarea por ellos, lavar los pies. Mas sin embargo Jesús lo hizo. Jesús vino no para ser servido, dice, sino para servir. Todo esto lo hizo para salvarnos e incluso, mis hermanos, para salvar nuestra familia. Al nosotros entender esto, mis hermanos, debemos de clamar
y decir: qué maravilloso eres tú, Jesús, que me enseñas con tu humildad. Ahora podríamos hacernos esta pregunta: ¿acaso yo soy más importante que Jesús? ¿Soy más importante que Jesús? ¿Soy mayor que Él? ¿Soy más que Él? Está claro que no, mis hermanos. Si Jesús no esperó ser servido, ¿por qué entonces en algunas ocasiones deseo que los demás me sirvan, que estén bajo mi dominio, que estén bajo mi autoridad? Si Jesús me consideró más importante al dar su vida por mí, ¿por qué entonces busco ser más grande que los demás? Fíjese, si Jesús me consideró más importante, mis hermanos, al dar su vida por mí, ¿por qué yo entonces no hago lo mismo con los demás? Dar mi vida por los demás, dar mi vida por mis hermanos. Por ejemplo, Pablo dice a nosotros los maridos: maridos, amen a sus esposas, como Cristo, dice, se dio a su iglesia. Como Cristo se sacrificó, como Cristo dio su vida a la iglesia. Ahora tenemos ese ejemplo de nuestro Señor Jesús. Pensemos, mis hermanos, seriamente en seguir las huellas de nuestro Señor Jesús, en seguir su ejemplo. Ahora que entiendo que cualquier buen pensamiento, acto o logro que yo pudiera alcanzar en esta vida tiene su origen. ¿Y cuál es el origen? Es en Dios. Todo lo que yo puedo hacer, todo lo que yo tengo, todo lo que yo puedo quizás tener en un futuro, el don que Dios me ha dado, todo proviene de una fuente que es de Dios. Ahora seré capaz de comprender, mis hermanos, el otro secreto de la humildad. Consideraré a los demás más importantes que a mí mismo. Hay algo muy importante que debemos de entender esto, mis hermanos, y lléveselo en su corazón. Si Dios, fíjese, ¿cuántos de nosotros decimos que somos hijos de Dios aquí? Que somos templo del Espíritu Santo, así con convicción o por fe, dígalo. Amén, ¿sí o no? ¿Cuántos de nosotros somos templo del Espíritu Santo? Entonces, si Dios está en ti, si Dios está en mi hermano, entonces cualquier pensamiento, cualquier palabra o cualquier acción que haga yo hacia mi hermano, también se lo estoy haciendo a Dios. No, en serio, esto es en serio, mis hermanos. Si Dios está en ti, todo lo que yo hago en contra de ti, lo estoy haciendo en contra de Dios. ¿Por qué lo digo esto? ¿Se acuerdan de lo que dijo Jesús en Mateo 25, 37 al 40? Cuando Él dijo: cuando ustedes, dice, cuando ustedes vean, lo estoy parafaseando, pero mejor vamos a leerla. Mateo 25, 37, 40. Ahí hay un contexto. Jesús les dice, ¿no?, que cuando les dieron comida al pobre, cuando fueron a visitar al que estaba en la cárcel, cuando vistieron al que estaba desnudo, dice que a él se lo hicieron. Entonces aquí en Mateo 25, 37 dice: entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondió el rey, les dirá:
De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Será que vamos a poder aprender de la humildad, mis hermanos? Ahora, cualquier cosa que nosotros estemos pensando de hacer en contra de mi hermano, pensemos, le estoy haciendo a Dios. Si honro a mis hermanos antes que a mí mismo, estaré honrando a Dios. Ahora, no que mi hermano sea Dios, sino que al hacerlo a uno de estos pequeños, dijo Jesús, a mí me lo estás haciendo. No quiere decir que mi hermano es Dios, pero Él es el templo del Espíritu del Dios a quien yo adoro. La soberbia, mis hermanos, no tiene nada ahora conmigo, porque ahora reconozco que todos los dones que tengo provienen de Dios. Si Jesús no estimó a sí mismo más importante que los demás y entregó su vida en sacrificio, no existe razón alguna para creer que yo soy mayor que mi prójimo. Siempre, mis hermanos, que la tentación intente hacerme creer que soy superior a los demás, recordaré de dónde Jesús me sacó. Recordaré la pobre condición en la que yo estaba, en la condición en la que Jesús me perdonó, en mis pecados. Y eso, mis hermanos, nos mantendrá en la humildad. Siempre, mis hermanos, hay que recordarnos de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Cristo nos encontró. Hoy me queda claro, mis hermanos, que la virtud de la humildad tiene la capacidad de hacerme libre de una falsa apariencia. Pues no tengo nada que aparentar. No tengo por qué competir con los demás. No tengo ni una sola razón para compararme con otros, porque he comprendido, mis hermanos, que también mi hermano, en él vive o habita el Espíritu de Dios. Jesús, podemos decir, recuérdame que amar a mis hermanos como tú me has amado es el verdadero estándar del amor. Recuérdame que yo no soy superior a los demás. No permitas que no me olvide de hacerle bien a mi familia, a mis amigos, a mis hermanos, ya sea por hallarme quizás ocupado con mis cosas, pero no permitas, mi Dios, que no haga el bien a mis seres queridos o a los que me rodean. Recuérdame de dónde me has sacado. Recuérdame que no soy superior a los demás. Recuérdame que tú eres mayor que yo. Recuérdame a elogiar a los demás antes que criticarlos. Recuérdame, Señor, que es mejor abrazar que condenar, que es mejor pedir perdón que enaltecerse, que es mejor llorar que lamentarse para siempre. Recuérdame que pocos frutos son tan dulces como la amabilidad, que no hay nada tan sublime como buscar el bienestar de los demás, que no existe algo tan valioso como extender tu reino. Recuérdame, Señor, que la adversidad existe para transformarme a tu imagen, que las pruebas son el medio para mi perfección, que la tentación es una oportunidad para negarme a mí mismo. Recuérdame que tu poder se perfecciona en mi debilidad y que el pecado se vence con la gracia de tu Espíritu. Ahora entiendo que así como el orgullo
es la raíz de todo pecado, mis hermanos. El orgullo es la raíz de todo pecado. La humildad es la tierra donde todas las demás virtudes crecen. Tenemos que ser un terreno humilde. Esto, mis hermanos, debe causarnos felicidad. Por fin hemos comprendido que la humildad no es igual a la pobreza o debilidad, sino que cuando soy humilde, mis hermanos, la gracia de Dios me fortalece. Cuando soy humilde, abunda mi gozo. Cuando soy humilde, ejercito el dominio propio. Cuando soy humilde, mi fe se fortalece. Cuando soy humilde, el favor de Dios está presente. Por último, que cuando soy humilde, soy como Jesús. Oremos. Pongámonos de pie. Señor mi Dios, es importante, Señor, meditar en lo que tú eres, Señor. Y que me llevo esto en mi mente, esta frase: siendo Dios. Siendo Dios, te humillaste, Señor. Bajaste de lo más alto, Señor mi Dios, y viniste a la tierra y te hiciste uno de nosotros. Y no solamente eso, Señor, sino que moriste en la cruz por mis pecados. Moriste por mí, no moriste por ti, así como lo entendimos en otras enseñanzas, donde tu palabra dice que tú tenías ese poder para dar tu vida y también una vez más para retomarla, Señor. Pero no te jactaste por ese poder que tú tenías. No te creíste, mi Señor, no te creíste ahora sí que el más importante dentro de los hombres, a pesar de que sabías y tenías en mente que tenías ese poder. Cuando tus discípulos te dijeron: ¿quieres que descienda fuego sobre esta gente que no te obedece? Ellos aún no habían comprendido la humildad, tu humildad, Señor. Ahora tú nos enseñas, Señor mi Dios, ser humildes como tú, a reconocer a mis hermanos más que yo, a reconocer a cada uno, mi Dios, que tú estás, que tú habitas en mis hermanos. Ayúdanos, Señor. Estamos aquí para aprender, estamos para madurar y estamos para ser como tú, Señor. Bendice, Señor mi Dios, a tu pueblo, bendice a los hermanos. Ya hemos aprendido del perdón, del amor. Ahora estamos aprendiendo de la humildad. Ayúdenos, Señor, a ser humildes esta semana de labores. Sabemos que nos vamos a exponer al mundo, Señor, pero ayúdanos, Señor, con tu gracia a ser humildes. Gracias, Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso, mis hermanos, al Señor, y que Dios les bendiga. Gracias, Señor.